Amados hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo, un saludo a la distancia a todos ustedes. Como siempre, todos los días compartiendo un momento de oración a nivel nacional con los hermanos, pastores, amigos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y también de todos los que nos escuchan desde otros lugares. Gracias porque te unes para buscar el rostro de Dios y para edificarte con la lectura de la palabra de Dios. Y este día quiero invitarte para que podamos meditar un poquito en el sacrificio perfecto que Cristo realizó en la cruz. ¿Qué connotaciones tiene eso? ¿En qué cambia nuestra manera de vivir, la manera de ver las cosas? En nuestra actitud, nuestra forma de cómo nos sentimos, el sacrificio de Cristo, que cambió acerca de la forma en que se adoraba a Dios antes. Todo eso quiero invitarte a leer y meditar en lo hermoso y maravilloso que es saber que el Hijo de Dios hizo un sacrificio en la cruz que cambió la realidad, cambió la historia y cambió nuestra condición espiritual. Vamos a meditar un poquito sobre eso y quiero invitarte que ores un momento conmigo. Señor y Dios, estamos una vez más aquí unidos, conectados con nuestros hermanos para tener este tiempo devocional. Gracias, Señor, por la vida de quienes tienen esta disciplina de orar todos los días, de leer tu palabra todos los días. Gracias, Señor, porque de esa manera nos mantenemos velando, orando, intercediendo, cubriendo cada necesidad, cada dificultad, llevándola a ti. Como dice tu bendita palabra, que no cesemos de orar, no dejemos de orar, que estemos atentos, entre tanto que el Hijo de Dios viene y viene por su iglesia, que nosotros estemos preparados para ese momento. Y orando para que la congregación, las iglesias, el pueblo de Dios esté preparado para el gran momento del arrebatamiento que será en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, y por lo tanto tú quieres que estemos preparados. Señor, te pido que bendigas a nuestros hermanos pastores, amigos de las congregaciones, a los miembros de las iglesias. Te pedimos que los bendigas, que los fortalezcas, que la fe de ellos no mengüe. Te pedimos por los pastores que son parte de la Iglesia Alianza del Ecuador, la directiva nacional, presidida por el pastor David Mutre, pidiéndote, Señor, que tú los uses para llevar adelante el proyecto, este proyecto de la misión Alianza, de cumplir el llamado de Dios, de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, de expandir su reino, de abrir nuevas iglesias, de llegar a otras naciones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser apasionados, diligentes, atrevidos, hombres y mujeres de fe, que damos pasos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que nos has delegado una tarea y que no vamos a desviarnos ni distraernos por nada, que estamos enfocados en cumplir esta gran misión de hacer discípulos. Señor, ayúdanos a despertar a quienes hemos caído en un estado de sueño espiritual, en la pereza espiritual, en adormecimiento. Señor, te pedimos que sacudas nuestros corazones, nuestras conciencias y que nos despiertes a una realidad que hay multitudes que están hambrientas de Dios y se están perdiendo por falta de obreros. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestros obreros a nivel local, en cada iglesia local, perfeccionar a los santos, niños, jóvenes, hombres, adultos, mujeres, matrimonios, ancianos, todos, Señor, estemos enfocados en predicar, en servir, en llevar a cabo la misión. Oramos, querido Dios, que tú nos llenes, nos infundas, nos unjas de tu precioso Espíritu Santo y despiertes nuestro corazón
a la necesidad de hacer discípulos, de predicar el bendito evangelio, de sanar, restaurar las vidas de las personas que han caído, que están en pecado, que están desesperadas y que no tienen solución, que nosotros podamos llevarles esa solución a través de tu palabra bendita a cada persona. Gracias por el trabajo que hacemos en cada iglesia, gracias por los pastores que están metidos de lleno en el discipulado, en la predicación del evangelio. Gracias, Señor, por las iglesias que están creciendo, multiplicándose a través de ese arduo trabajo que están haciendo. Los bendecimos, oramos, Señor, para que tú, Señor, contagies de esa pasión, de ese deseo de crecer a toda la pastoral, a todas las iglesias y expandirnos con el bendito evangelio. Te damos gracias, Señor, por nuestras autoridades a nivel nacional, nuestro presidente Guillermo Lazo, por quien oramos para que le dé sabiduría y el Ecuador pueda ser mejor administrado y pueda haber paz, tranquilidad y pueda haber, Señor, justicia y haya libertad de predicar tu bendita palabra. Y te rogamos, Señor, para que haya provisión, para que haya trabajo, inversión. Te pedimos, Señor, que haya un combate firme de la corrupción, de la violencia, de la aplicación de la justicia, Señor, que tú lo respaldes a él y a todos los que están tratando de poner orden en este país. Te pedimos, Señor, también que bendigas a nivel local nuestras autoridades, nuestros alcaldes, aquellos funcionarios que están ejerciendo su labor, que tú les has encargado en beneficio del ciudadano, aquellos que están en los puestos, Señor, de la policía, la fiscalía, los hospitales, las cárceles. Oramos, Señor, por los municipios, oramos por toda institución donde, Señor, somos atendidos, el seguro social, y podamos, Señor, tener atenciones dignas, diligentes. Te pedimos que bendigas a nuestra ciudad. Si hay paz en la ciudad, todos disfrutamos de esa paz. Gracias te damos, amado Señor, por todo. Encomendamos en tus preciosas manos este día y te pedimos que nos des sabiduría para meditar en tu preciosa palabra. Gracias, Señor, háblanos a nuestro corazón. Tu Espíritu Santo nos dé luz para entender tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarle a leer Hebreos capítulo 9, el verso 1 en adelante hasta el verso 7. La palabra de Dios nos dice, nos cuenta aquí que cómo era el sistema de culto que el pueblo antiguo, el pueblo de Dios, tenía establecido por Dios, de cómo buscarlo a Dios. Y nos dice en el capítulo 9, verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Quiero que notes eso, cómo los sacerdotes diariamente entraban a un lugar llamado lugar santo, y ahí ellos hacían lo que le correspondía, cambiar el pan, tenía que ser un pan nuevo, tenían que poner el aceite a las lámparas, mantenerse ardiendo, y tenían que ofrecer el incienso, que era el aroma, el perfume que llegaba a la presencia de Dios, que simboliza la oración. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, tenía que entrar, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Quiero que notes esto. Dios estableció un sistema de culto para que su pueblo lo adore. El tabernáculo estaba cercado alrededor por allí algo que permitía que eso sea un lugar exclusivo dedicado para Dios y para adorar a Dios. Y había el patio donde estaba las mesas donde sacrificaban los animales, estaba el altar donde quemaban la carne, estaba una fuente de agua donde se lavaban las manos los sacerdotes para poder entrar al siguiente lugar, que era el lugar santo, donde estaba el pan, donde estaba el candelabro con las luces y donde estaba el incienso. Y luego, una vez al año, tenía que entrar el sumo sacerdote solamente al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, contenía una porción de maná y contenía la vara de Aarón. Allí en ese lugar Dios se presentaba y el sumo sacerdote intercedía por todo un pueblo, le ofrecía la sangre que simbolizaba el sacrificio de unos animales en el lugar de los hombres que habían pecado. Y gracias a Dios, Dios les perdonaba el pecado de ignorancia, porque ignorar las cosas no nos exime de pecado, somos pecadores. Y entonces Dios les concedía el honor de una vez al año recibir el perdón de todos sus pecados. Tomando este ejemplo, el autor nos dice lo siguiente en el verso 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces nos dice acá que Jesús reemplaza al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Aquel hombre que entraba una vez al año, ahora es Jesús el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote anterior entraba al lugar santísimo una vez al año. Jesús entró a la presencia de Dios, a la diestra del Padre, el día que hizo el sacrificio, con la diferencia que a partir de allí, todos los que creemos en Cristo podemos entrar al lugar santísimo sin impedimentos. No tenemos que esperar un año, no tenemos que buscar a alguien que nos dé orando. Ahora todos los creyentes, hijos de Dios, tenemos la libertad porque se abrió el velo. Cristo nos abrió el camino y podemos llegar a la presencia del Señor todos los días, cada momento, cuando usted quiera. Puede llegar y encontrarse con un padre, no con un juez, y con un hermano mayor a la derecha, a la diestra. Y ya no con cualquiera, sino con el Hijo de Dios que intercede, que murió por usted, que lavó sus pecados. Y si Él murió por usted cuando usted era un perdido pecador, cuando yo era un perdido pecador, imagínese ahora que estamos viviendo para Él y que de vez en cuando de repente cometemos tonterías, cometemos un pecado y nos acercamos a Dios. El Señor con mucho más razón le va a acoger, le va a ayudar, le va a limpiar, le va a liberar, porque Él no le rechazó cuando usted estaba perdido, sino que le buscó y le salvó. Ahora el Señor entiende nuestra batalla con el pecado, y cuando caemos en inmundicias y nos levantamos y corremos a Él, el Señor nos limpia. Dice el apóstol Juan que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro sacrificio. Usted tiene que recordar que cuando usted se equivoca, cuando usted peca en algo,
Cuando usted comete una locura, un error, o algo que no hizo bien, usted deba entender que tiene a dónde acudir. Y entonces quiero leerle lo que nos dice la Escritura en el capítulo 10, el verso 9. ¿Qué nos dice la bendita palabra de Dios aquí? Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús le dice al Padre: vengo para hacer tu voluntad. Quita lo anterior y establece lo nuevo. ¿Qué es lo anterior? El sistema de cultos de los israelitas, donde tenían que entrar, donde tenían que sacrificar animales y tenían que esperar que el sumo sacerdote ore por ellos una vez al año para que Dios les perdone. Ese sistema se abolió y se establece un nuevo sistema, que es el sacrificio de Cristo perfecto, donde Jesús ofrenda su sangre, donde Jesús es el sumo sacerdote, donde Jesús se sienta a la diestra del Padre y donde usted ahora puede entrar con libertad cada momento y no esperar un año. Ese sistema es el que está funcionando, el que Dios nos ha concedido para este tiempo hasta que Cristo venga. Y quiero mostrarle el verso 14 del capítulo 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una ofrenda hizo que el ser humano esté perfectamente preparado para poder estar con Él en la eternidad. Nosotros no vamos al cielo por nuestra perfección que vamos a lograr con el esfuerzo día a día. Usted no es que tiene que perfeccionarse para ver si tal vez llega. El sacrificio de Cristo es perfecto y lo equipa, lo prepara, lo capacita. Cuando usted cree en Cristo, lo recibe en su corazón y se arrepiente del pecado, ese sacrificio lo preparó para entrar al cielo, aun cuando usted todavía tiene debilidades. Un ejemplo de eso es el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz se había burlado, se había reído de Jesús, pero de repente cambia de actitud y le pide perdón, le pide ayuda, reconoce sus pecados y cree que Él es el que va a venir un día. Y entonces le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto te digo, hoy mismo, en instantes, ya mismo, cuando tú y yo muramos, estaremos en el paraíso. Nos vamos al paraíso. Entonces ese ladrón de la cruz fue perfectamente equipado por el sacrificio de Cristo para entrar a la eternidad, aun cuando instantes antes había estado haciendo lo malo, o toda su vida había hecho lo malo. Entonces nos vamos al cielo por ese bendito sacrificio perfecto, eficaz, único que Jesús hizo en la cruz. Ya no necesito animales, ya no necesito sumos sacerdotes hombres, ya no necesito esperar un año, sino que ahora tengo la oportunidad de llegar a mi Dios todos los días, cada momento, porque Cristo Jesús hizo posible. Y entonces quiero mostrarle qué debes hacer o qué debemos hacer todos una vez que entendemos que el Hijo de Dios nos abrió el camino para llegar a la presencia de Dios, lavados, limpiados, perfeccionados por su sacrificio, completamente equipados para poder hallar el oportuno socorro. Dice el capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, nota que tenemos libertad para entrar, ya no está restringida, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, su sacrificio en la cruz abrió el camino. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, a Cristo, acerquémonos con corazón sincero. Acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos unos a otros
Siempre hay que estar animándonos unos a otros a seguir adelante, a mejorar, a creer, a permanecer. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué se acerca? Dice la bendita palabra de Dios que Jesucristo murió una sola vez y luego se fue a la diestra y viene por segunda vez a llevar a quienes se han limpiado, se han preparado en el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces Jesús viene, en cualquier momento va a venir como ladrón en la noche y todos nosotros estamos esperándolo. Jesús en la segunda venida no viene a perdonar, no viene a buscar a nadie, no viene a pedirle que se arrepienta. No, en la segunda venida solo viene a llevar lo que ya está listo, está preparado. Y tú y yo podemos estar preparados si le entregamos nuestra vida a Cristo y nos arrepentimos, le pedimos perdón y caminamos cada día cogidos de Cristo y le servimos y nos mantenemos congregándonos y nos mantenemos compartiendo unos con otros entre hermanos. Y entonces vamos a mantenernos como una iglesia viva, como un fuego, como un fogón que no se apaga porque estamos unidos. Esa es la primera reacción. Entonces, un acercamiento con absoluta confianza a Dios. Ya no diga, oiga hermano, pastor, ore por mí, porque a usted Dios lo escucha más, usted está más cerca que yo. No. Todos los creyentes, desde el más pequeñito, desde el que recién se convierte hasta el que más años de experiencia tiene, todos tenemos la libertad para entrar porque tenemos un papá que nos está esperando y tenemos un hermano mayor que también nos está esperando, sentaditos allí para recibirnos, abrazarnos y también ayudarnos en el momento de angustia que estemos pasando, sea porque cometimos un error o porque estemos pasando necesidad. Quiero invitarle entonces la segunda cosa que nos dice el autor, capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos debe morir irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La segunda cosa que nos llama el autor a hacer es a tener prudencia. Por un lado, confianza de llegar a la presencia de Dios en cualquier momento, búscalo. Pero por otro lado, conciencia de responsabilidad, de entender que el sacrificio de Cristo no es un juego, no es una burla. No puedes tomar en poco lo que Él hizo en la cruz y pensar que puedes andar pecando y que puedes andarte dando esas cositas por allí en la oscuridad, yéndote por ahí a tomarte una cerveza y yéndote por allí a hacer cositas indebidas, sabiendo que no es agradable a Dios y sabiendo que Cristo tuvo que sufrir por esos pecados. Si tú quieres probar a Dios y desafiarlo diciendo, no pasa nada, Diosito es bueno y Él perdona. Si tú quieres enfrentarte a Dios de esa manera, entonces vas a provocar su enojo, vas a provocar su ira y vas a entender que hay un Dios que se enoja y Él ha dicho, mía es la venganza, yo le pagaré a esa persona que menospreció lo que mi hijo hizo en la cruz. Mis amados hermanos, yo sé que usted es una persona inteligente y no va a tomar esta opción, pero hay mucha gente en las iglesias que se fueron por esta opción. Hay un montón de creyentes pecando deliberadamente, hay un montón de creyentes que eran parte de una iglesia, que siguen siendo parte de una iglesia, que son líderes incluso, y no está de más decir, también hay siervos de Dios, pastores, que están viviendo una vida mezclada entre el ministerio y el pecado.
Están estafando y predicando, están teniendo amoríos y predicando, están haciendo cosas, están liderando, están tocando en un grupo de música, están liderando un grupo en casa. Mucha gente está sirviendo a Dios, pero están pecando, están fornicando, están adulterando, saben que está mal, pero están allí todavía diciendo: Diosito es bueno, Diosito es bueno, Él es bueno, Él no juzga, Él no condena. Y eso es un error. ¿Cómo concluye el autor? Y quiero concluir con esto. En el capítulo 10 dice, verso 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Necesario perseverar, la paciencia, caminar con Dios con paciencia, porque va a llegar el día, primero, que Cristo viene por nosotros. Segundo, que Dios va a cumplir sus promesas y va a recompensar todo esfuerzo, toda dedicación y todo servicio que hicimos para nuestro Dios. Nunca es en vano el tiempo que dediquemos a Él. Y dice la Escritura: porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. El justo no debe retroceder jamás. Y si retrocede, solo para coger impulso, pero dar la espalda a Dios jamás. El justo siempre avanza, siempre mira el futuro y siempre disfruta el presente, pero del pasado el justo no se acuerda, porque Cristo lo borró, lo perdonó, lo limpió. No tienes que avergonzarte de lo que hiciste, porque ya el Señor lo cubrió en su cruz, en su sacrificio. Pero disfruta lo que viene. Y dice el texto: pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino para perdición, sino de los que tenemos fe para preservar el alma. No soy de los que retroceden. Usted también diga lo mismo: yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que perseveran, de los que miran adelante, los que creen en el Dios que me prometió que va a estar conmigo, que no me va a faltar su gracia, que me va a bendecir, que me va a honrar, que me va a recompensar, que no es injusto, que no se olvida de lo que yo hago. En ese Dios yo creo y a ese Dios yo sirvo. Y a mi Señor Jesucristo, su Hijo, que ofrendó su vida por mí. ¿Cómo no lo voy a adorar y cómo no lo voy a servir y cómo no lo voy a seguir si Él dio todo por mí? ¿Qué me da el mundo? ¿Qué me da Satanás? Nada. El Hijo de Dios nos dio todo. Así que quiero animarte que no bajes la guardia, no bajes los brazos, mantente fiel a Dios y sigue sirviendo a Dios con la pasión y mejor que antes, porque ya vas madurando y vas entendiendo mejor las cosas. Vamos a orar a Dios y pongamos en oración algunas necesidades que la Iglesia Nacional está solicitando que estemos orando, porque hay muchas cositas que están pasando en el Ecuador y necesitamos cubrirlas en oración. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este momento muy lindo de poder leer tu palabra, de poder reflexionar y de poder orar y llevar a ti todas nuestras necesidades. Quiero poner en tus manos, Señor, algunas necesidades que la Iglesia Nacional promueve todos los días, y una de ellas es los proyectos turísticos del Ecuador, para que el gobierno nacional los ejecute y lo haga bien, y pedimos, Señor, que esto genere fuente de trabajo, ingresos, Señor, para que no falte los recursos para el trabajo que tiene que hacer el gobierno en el Ecuador. Seguimos orando, Señor, por todo proceso de vacunación, pidiéndote, Señor, que tú guíes a las autoridades de salud y se pueda cubrir con todos los habitantes del Ecuador, a fin de que estemos más tranquilos, más protegidos, y oramos, Señor, para que esa pandemia desaparezca y podamos movernos con tranquilidad. También oramos, Señor, por los preparativos que se está haciendo para la asamblea cuadrienal de la Iglesia Alianza Mundial, que vamos a hacer en octubre en la Iglesia Alianza de Milagro. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas a nuestros hermanos organizadores y a nuestros hermanos que están colaborando con la misión mundial, que son la Iglesia Alianza de Milagro, el pastor y todos los líderes, para que esto esté bien organizado y todos podamos vivir un lindo tiempo, Señor, allí. Provéenos los recursos y te pedimos
que sea la gracia tuya hablándonos en este tiempo, en todo lo que se va a tratar allí. También, Señor, oramos por las medidas de seguridad que se están ejecutando en las cárceles de nuestro país, pidiéndote, Señor, que tú permitas que el gobierno tenga un plan, Señor, efectivo de ayuda a estas personas privados de la libertad, y que también haya una aplicación de la justicia severa para aquellos que transgreden las leyes y que tienen que ser juzgados como dice tu palabra. Señor, oramos para que la ley se aplique y haya temor de Dios en las personas a hacer lo malo. Oramos que le des al presidente de la República la capacidad, y al ministro y a las autoridades de que ellos puedan hacer las cosas de tal manera que haya tranquilidad en el Ecuador. Padre, seguimos orando, pidiéndote por los hermanos que están enfermos en los hospitales, que están enfermos en los hogares, por aquellos que tienen que lidiar con una enfermedad catastrófica que no les deja tranquilos. Extendemos, Señor, nuestra súplica a favor de ellos, pidiéndote que extiendas tu mano, hagas milagros, prodigios, señales en la vida de cada persona, Señor, que está sufriendo en las cárceles, que está en abandonos, en los asilos. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en las iglesias que están pasando por pruebas, desgracias, tribulaciones. Te pedimos fortaleza, convicción de que tú estás con ellos, y que pase lo que pase, nada los va a apartar de tu amor. Oramos por eso y te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios te bendiga allí donde tú estás. El Señor te respalde, te acompañe, te abrace, y el corazón tuyo explote de amor por Él. Para atrás nunca miren para adelante. Los hijos de Dios jamás vamos a pisotear a nuestro hermano mayor, Cristo, que sacrificó su vida. Lo vamos a honrar, Él nos dio todo, y quiero animarte que tú te mantengas fiel al Señor. Un abrazo, que Dios te bendiga.